del Estado. Esa va a ser una actividad que ustedes como notarios van a tener que determinar en un momento dado cuando hacen una compraventa, ¿por qué? ¿Se van a aplicar la ley del IVA o van a aplicar la ley del IVA? Dependiendo de la forma de la compraventa, dependiendo cuántas anotaciones tiene ese inmueble, así es como se aplica una u otra ley. Pero ustedes no tienen que recurrir a la SAT para establecer cuánto es el monto del impuesto a pagar. La otra cuestión importante es que el derecho tributario va a contemplar en sus normas una obligación principal y obligaciones accesorias. ¿Cuál es la obligación principal que establece una ley que crea un impuesto? Sencillamente el pago del impuesto. Y las obligaciones accesorias son, como en el caso del IVA, que hay que presentar declaraciones, que hay que llevar libros contables. En el caso nuestro, solo van a ser los libros, el de compras y el de ventas. Pero para las grandes empresas, para todos los que pasamos por básicos, iniciamos llamada prevocacional, les enseñaron un curso de contabilidad. Y en ese curso de contabilidad les dijeron que había 5 libros. Bueno, las empresas tienen que llevar esos 5 libros a los que se han criado en el camino. Y que la SAT exige en el momento en que va a descansar. Entonces, las obligaciones accesorias se convierten en obligaciones de hacer, llevar libros, hacer facturas, hacer inventarios. Y en un momento dado, cuando hay un incumplimiento de la obligación principal, surgen automáticamente las multas. Ya les decía en el taller de clases que las multas en la actualidad han cobrado mucha vigencia cuando se habla de recursos, de captación de recursos, porque las sanciones son bien severas para alguien que no paga el impuesto en el tiempo que establece la ley. Si uno no paga el IVA, dentro del mes siguiente, concluido el anterior, y al hacer la determinación de cuánto es lo que tiene que pagar, y no lo paga, la multa es del 100% del impuesto emitido. Hay otras sanciones, como en el caso de una compraventa, que si es una primera compraventa, dice la ley que dentro de los primeros 15 días fraccionada la escritura tiene que pagar el impuesto, haga o no testimonio. Y si no lo hace, no paga el impuesto en esa fecha, pues prácticamente va a tener que pagar el 100% del impuesto. Es algo que ustedes, cuando sean profesionales, van a tener que tener mucho cuidado. Porque si un cliente les dice, le voy a dejar el pago de sus honorarios, no le puedo dejar ahorita el pago del impuesto, ya puede que ustedes hicieron el cálculo. Ustedes no le hacen ninguna observación sobre el plazo que tienen para pagar el impuesto, ustedes también se vuelven responsables ante su cliente, porque no le están diciendo que solo tiene 15 días. Y el otro se va a pedir su contento y regresa dentro de los 17 días. Cuando ustedes hacen el cálculo, compran los timbres, pagan el impuesto en línea, hay varias formas. Cuando se presentan al registro de la propiedad, el registro de la propiedad se los va a rechazar. Cuando se lo rechacen, sencillamente, ¿cómo le van a decir ustedes? Tienen que pagar la multa del 100% ahora. Para que les termine de caer el cielo, él les va a decir, a mí me urgía que se inscribiera esta compraventa antes de tal fecha, porque el que le vendió está demandado y la van a demandar. Cuando llegue el nuevo testimonio, ya con el pago de la muerte y todo, los van a decir, no lo pueden inscribir.
Otra rama del derecho es el derecho fiscal. Giuliani von Rusch en su obra indistintamente trata el derecho tributario como derecho fiscal. Esta es una obra que fue creada hace más de 30, 40 años. En la actualidad se distingue el derecho tributario del derecho fiscal en el sentido de que el derecho tributario regula todo lo referente a los tributos. Ya les dije cuáles son los tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Solo a eso se refiere el derecho tributario. Pero el Estado no tiene solo esas tres formas de captar dinero de los particulares. Tiene otras formas de captar dinero de los particulares y que tienen también un carácter de obligatorio. Les cito un ejemplo. Para los que trabajamos, ¿qué es lo primero que nos exigen al inicio de cada año? ¿El boleto de ordenamiento es un impuesto? Algunos estamos pensando, no, ni es tributo, ni es impuesto, ni es tasa, ni es contribución especial. Como digo alguien por aquí, es un arbitrio. Es un arbitrio. Está fuera del campo de los tributos. Pero es una forma que el Estado tiene a través de las municipalidades de captar dinero que proviene de los particulares. Entonces, ¿a qué se refiere el derecho fiscal? El derecho fiscal se refiere a todas aquellas otras formas que tiene el Estado, hablando en términos generales, de captar dinero de los particulares, pero que no son tributos. Y eso que se les quede bien clarito, porque en el curso de derecho tributario, eso da lugar a muchas equivocaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando quieren construir? Hay que sacar una licencia. ¿Esa licencia es un impuesto? No. ¿Es un arbitrio? ¿Porque lo cobran las municipalidades? No. Es una tasa. ¿Sí? O sea, en el camino eso es lo que ustedes van a aprender, a diferenciar lo que es un impuesto, una tasa, una contribución especial, un arbitrio. ¿Sí? Ya ese es el propósito de este curso de derecho financiero, lo que se refiere a la teoría general de la tributación. Creo que quede claro entonces que el derecho fiscal como una rama del derecho financiero se refiere a una normativa jurídica para regular todas las formas que tiene el Estado de captar dinero de los particulares, pero que no son tributos. La otra rama es el derecho presupuestario. El derecho presupuestario, como su nombre lo indica, se refiere al documento que en la doctrina se discute si es un documento legal o un documento administrativo. Hoy no vamos a explicar cuál es realmente la naturaleza de ese documento, pero se refiere a regular todo lo que el presupuesto contempla, básicamente los ingresos y gastos. Hace unos 25 años, el presupuesto de la nación, aparte del rubro de los ingresos y de los gastos, tenía unos artículos, como 10, 12 artículos, que establecía el Congreso de la República para referirse al manejo de los gastos. Conforme ha ido evolucionando nuestra sociedad, que el presupuesto se convirtió en un aspecto político, que ya explicamos en el inicio de la primera clase. Pues ahora el presupuesto, aparte del rubro de los ingresos y los gastos,
Tiene una normativa como de 60 o 50 artículos. Y eran parte de esos artículos los que discutía el actual gobierno, que no le convenía que se aprobara, por la sencilla razón de que les amarraba las manos para la actividad que ellos tenían que realizar. El presupuesto es un documento, entonces, es un conjunto de normas jurídicas que se refieren, a la creación del presupuesto en lo referente a los ingresos y los gastos y a las disposiciones legales que van a regir esa ejecución. Sin embargo, aparte del presupuesto, cada país tiene una ley orgánica que se refiere al presupuesto. Y ustedes, en el segundo examen parcial, van a tener que leer esa ley orgánica del presupuesto que existe en Guatemala. Es donde están todas las normas generales. Todas las normas generales en las cuales se tiene que basar el Congreso al momento de crear el presupuesto. Pero como ahí no dice, no establece ninguna prohibición para que el Congreso, cuando aprueba el presupuesto anual, no regule nuevas normativas, entonces crean nuevas normativas y muchas veces esas normativas son contrarias a la ley orgánica. Y ante esas situaciones es que surge el litigio cuando interponen amparos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley general? La ley del presupuesto. Cuando en esa ley del presupuesto hay algo específico que tiene que ver con ese documento legal, es donde empiezan las contradicciones que dan lugar a los litigios. Y la otra rama del derecho es el derecho patrimonial del Estado. El derecho patrimonial del Estado. Este derecho lo que trata de regular son todos aquellos ingresos que tiene el Estado, todos aquellos ingresos que tiene el Estado de la explotación de los bienes que el Estado posee. Los bienes del Estado son unos de dominio público y otros de dominio privado. Desde luego, los de dominio público, los parques, los de dominio privado, son aquellos que no están a la disposición de los particulares, sino que tienen que cumplirse con algunos requisitos para poder hacer uso de ellos. Los ríos, por ejemplo, son de dominio público. Sin embargo, ustedes saben el gran conflicto que existe en la actualidad en Guatemala con respecto al uso de los ríos. Muchas fincas han desviado el cauce de los ríos para beneficiarse con sus siembras. Ya no sacan una sola cosecha, sino que sacan dos, porque con bombas extraen el agua y entonces en todo el camino del río, la gente que está más para abajo, ya llegando al mar, prácticamente ya no les llega agua en el tiempo de verano. Pero ¿cuántos intereses político-económicos podrán estar existiendo? Y hay un proyecto de ley de aguas en el Congreso de la República y no hay manera que no entre a discutir el Congreso. ¿Por qué? Porque los que se están beneficiando de esa clase de bien público son no las personas de pocos recursos, sino las personas que están explotando determinadas actividades agrícolas, determinadas siembras y que hacen uso del agua en forma desigual. A eso se refiere el derecho patrimonial del Estado, a tratar de establecer o a establecer normas que regulen la explotación de los bienes del Estado. Yo les hablaba del otro día, ¿se recuerdan? De todos esos inmuebles, toda esa tierra que está
frente a las playas, en los lagos, y que hay un órgano estatal, OCREP, que tiene su propia regulación legal y que está prácticamente dentro de ese derecho, que tiene muchos, pero muchos años de que no se revisa esa legislación, y entonces la explotación de bienes que el Estado podría captar muchos más recursos, sencillamente no lo está haciendo por las cantidades de dinero que cobra por los arrendamientos de los bienes inmuebles. Yo estoy seguro que ustedes es la primera vez que oyen de la existencia de ese derecho, el derecho patrimonial del Estado. Sencillamente han oído de que hay disposiciones legales que regulan el manejo de las tierras del Estado, una ley específica que beneficia de sus derechos del Estado por la minería. Pocos ustedes ven esa ley, van a encontrar unas grandes deficiencias, que son las que no permiten que realmente se puedan cobrar a los que las explotan esa riqueza mineral en el país para beneficio del Estado, sino solo para beneficio de los que se les ha dado la concesión. Me dijeron el periódico el día de hoy, los titulares, alguien le dio algo por allá dentro del periódico. El nuevo gobierno dispuso suspender todos los contratos que se refieren a la explotación minera, porque decidieron que van a revisar cuáles son los que afectan los intereses del Estado y cuáles realmente están produciéndole un beneficio. Eso es haber tocado el hormiguero. Hoy salió como una pequeña noticia, van a ver ustedes cómo va a ir evolucionando esa situación, porque prácticamente están hablando de tocar al poder económico que se refiere a esa actividad que por muchos años se ha beneficiado. Básicamente no son nacionales, sino que son extranjeros. La otra rama del derecho es el derecho monetario. El derecho monetario ha cobrado vigencia bastante, diría yo, en los últimos años, porque es un bien de cambio, es un bien que se utiliza en cualquier transacción. Ya no es como en el pasado que hablaba yo del trueque, que hablaba del cacao. Cada país tiene su propia moneda. Países como la Unión Europea decidieron unificarse para que la moneda tuviera mucho más peso, mucho más valor, y crearon el euro, renunciando a sus propias monedas. Inglaterra, que consideró que su moneda es mucho más fuerte, sencillamente no está dentro del euro, el manejo de esa moneda, sino que tiene su propia moneda, como la libra esterlina. Y nosotros con nuestros pesados, ¿verdad? Que se ha estabilizado bastante el tipo de cambio. Ya no ha excedido el 8 por 1, porque para hablar de términos literales, no ha excedido del 8 por 1. Y muchos piden que realmente para saber cuál es nuestra situación con respecto a esa divisa, que se debería de liberar el tipo de cambio para que no sea el Banco de Guatemala el que esté controlando ese tipo de cambio, lo que sea el mercado, la producción de bienes y servicios, el consumo, etcétera, lo que establezcan cuál es realmente el equivalente del con respecto al dólar. Nosotros tenemos bastante regulación legal con respecto a la moneda,
que en nuestro país el responsable de toda esta situación, de toda esta actividad monetaria, es el Banco de Guatemala con su órgano superior, que es la Junta Monetaria. Lectura para ese que se va a evaluar para el primer examen parcial de ya la ley orgánica del Banco de Guatemala. Y la ley monetaria, que para los que no la han comprado, es una ley muy pequeña, que lo que se refiere es a el peso, la clase de moneda que tenemos, quién la debe emitir, para cambiar uno de los personajes que aparecen en un billete, que se tiene que hacer. A eso se refiere la ley monetaria. Pero lo fundamental está en la ley orgánica del Banco de Guatemala. El derecho monetario se refiere básicamente a regular la facultad exclusiva que tiene el Estado de crear la normativa que se refiere a la existencia de la moneda en un país. Y por eso es que se dice que solo el órgano estatal es el único que puede emitir moneda. Determinaron aquellas situaciones feudales que incluso existían aquí en Guatemala. Todavía por los años 50 en las fincas de café, algunos poderosos minteros a sus trabajadores, a los jornaleros, no les pagaban por la moneda del curso del país, sino que les pagaban con monedas que ellos mismos habían creado. En la actualidad, en nuestro país, eso es totalmente libre. La única moneda de cambio es el estatal. Bueno, ahí tienen ustedes las ramas del derecho financiero. En el material que les voy a entregar hay algunas otras cosas aparte de las que acabo de hablar. Veamos ahora un nuevo tema del programa, que es la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado. Regáñalo. En este círculo, imagínense ustedes que cada uno de ellos se refiere a una actividad del Estado. Luego, muchas más. Esto para que tomen la idea. Tiene una actividad que se refiere a la salud, otra que se refiere a la educación, otra más que se refiere a la seguridad, otra que se refiere a cuestiones de comunicaciones, y así podría seguir enumerando, y enumeraría aquí todos los ministerios que existen. En cada ministerio hay distintas direcciones que se deben a otras actividades, pero todas involucradas con el tema inicial, el nombre de cada ministerio. Cada uno de esos
ministerios realiza una actividad, salud, velar por la salud de la población. ¿Qué necesita el Estado para atender la salud de la población? Pues decíamos, dar servicios públicos. ¿Y esos servicios públicos con qué se mantienen? Con dinero. Cada vez que el Estado está creando un servicio público, ¿qué gana el Estado? ¿Qué gana el Estado? Nada. Lo único que está buscando es el bien común. Pero el Estado no gana nada. Igual que hablamos de educación. Crear más escuelas, crear más institutos, tratar de irle ganando a Haití en lo que se refiere a nuestra situación. Todo eso implica gastos. Que tembló en no sé dónde y se cayeron no sé cuántas escuelas y hay que reconstruirlas, todo eso implica dinero. Entonces, yo sigo hablando de todas esas otras actividades del Estado. ¿De dónde sacan todos estos ministerios el dinero para poder prestar esos servicios públicos? Ninguno de ellos recauda ninguna de esas actividades. ¿Por qué? Porque hay una actividad que está en el centro y esa actividad es la que se llama actividad financiera del Estado. Todas las actividades que presta el Estado tienen un fin. De una u otra manera, un fin que va persiguiendo el bien común de esta sociedad. La mayor parte a través de los servicios públicos. Y todas ellas solo se dedican a lograr, gastar. Entonces viene la actividad financiera del Estado y es la que sí es responsable de obtener los dineros para que todas estas otras actividades del Estado puedan tener el flujo económico para que puedan cumplir con los fines para los cuales fue creado. ¿Cuál es el fin del Ministerio de Salud? Velar por la salud pública de la sociedad. Educación, velar porque todos aprendan a leer, a escribir, que hagan profesionales, que puedan ser personas que dentro del desarrollo de la sociedad puedan aportar. El Ministerio de Comunicaciones crean más carreteras para que todos puedan llevar sus productos a las cabeceras, etc. ¿Cuál es el fin de la actividad financiera del Estado en relación a esa sociedad? Fíjense cómo lo están preguntando. ¿Cuál es el fin de esta actividad del Estado en relación con esta sociedad? ¿A qué vela por la salud del pueblo? El oro, porque sea más educación. ¿Por qué vela la actividad financiera del Estado? Para obtener dinero. Eso no es darle a obtener dinero y la compañera que adelante. Pero yo estoy preguntando. Cumplimiento de los demás. Yo estoy preguntando cuál es el fin de la actividad financiera del Estado en relación a nosotros, los miembros de la sociedad. ¿Qué parte del bien común está buscando la actividad financiera del Estado? A ver, compañero. No, no está seguridad. ¿Por qué no? No, yo estaba pensando que en sí es el objetivo es que se cumpla bien común en todo en general, porque
está manteniendo todos los ministerios de un banco del Estado, debería porque en sí la población en general tenga asociado. Voy a reducir más la pregunta. ¿En qué forma específica se cumple esa actividad financiera en relación a nosotros? Esa actividad propiamente. Sí, pero eso es a través de estas otras actividades. Yo pregunto, en esa, Recaudación, en relación ¿no? con nosotros. La actividad financiera del Estado, en relación directa con nosotros, no cumple con ningún fin. ¿Por qué? Porque el único fin que tiene esta actividad en relación con nosotros es quitarnos dinero. Es donde realmente se cumple al 100% la existencia del derecho tributario. Dije el otro día, lo que más le exigimos nosotros como administrados al Estado, más nos exigen a nosotros como contribuyentes. Esta actividad financiera del Estado, en relación con los particulares, no tiene ningún fin, ningún beneficio en forma directa. ¿Por qué? Porque esta actividad financiera del Estado lo que persigue, en su primera fase es obtener recursos. Y la principal fuente de recursos de un Estado, ¿cuál es? Los impuestos. Entonces, ahora que ya estamos claros que la actividad financiera del Estado es el motor de todas las demás actividades del Estado. Imagínense, por un momento, imagínense que hay una huelga general y en la que todos deciden no pagar impuestos. ¿Con qué van a atender el Estado las necesidades de la sociedad? ¿Cómo van a poder seguir operando todos los demás ministerios? Solo estoy hablando de los ministerios. Prácticamente se paralizarían. Porque si a los trabajadores del Estado no les pagan, obviamente no van a pagar. Van a ir a la huelga, si quieren pausadamente, pero al final la desobligarían. Si no hay cómo comprar los insumos que se necesitan, de igual manera. Por eso se dice que la actividad financiera del Estado tiene una característica especial que se llama la instrumentalidad. ¿Por qué? Porque la actividad financiera del Estado le sirve de instrumento a todas las demás actividades del Estado para que éstas puedan cumplir con sus fines a través del cumplimiento de sus tres momentos o sus tres fases. O sea, la actividad financiera del Estado tiene tres fases. Uno, la obtención de recursos. Dos, la administración de recursos. Y tres, la erogación de recursos. ¿Les queda alguna duda de qué es la actividad financiera del Estado? Para poder seguir. Pregunten, porque yo quiero descansar un poquito. ¿Una pregunta? Tenemos claro entonces que esta característica especial de la actividad financiera llamada instrumentalidad es porque, siendo instrumento de todas las demás actividades del Estado, es la que le provee los recursos necesarios para que ellas puedan cumplir con sus fines. Pero ella en sí no cumple ningún fin para con los particulares. Todo lo contrario, el fin de ella es quitarnos parte de nuestro dinero
mediante la existencia de los impuestos. Yo les decía el otro día que el presupuesto de la nación se financia aproximadamente en un 75% con los impuestos que se pagan. Veamos ahora entonces la primera fase de la actividad financiera del Estado, que es la obtención de recursos. Estaba viendo una noticia que la trata ahora va a empezar a fiscalizar todos los envíos que se hacen por paquetería. A ver si da la factura y se prueba la factura. Están hablando de una actividad que está publicando la SAT que va a hacer. Porque ¿cómo se queda ahorita eso? Ahorita voy a llegar a eso. Esta fase de obtención de los recursos se considera la fase esencial de la actividad financiera, porque es mediante ella que el Estado capta todos los recursos necesarios para poder atender las necesidades propias y las necesidades de la población. Todo se considera esencial porque es en esta fase que el Estado tiene que trabajar. Una noticia del año, a principios de año, decía que la administración tributaria había cobrado, más millones de los que se establece en el acuerdo que hace la SAT con el Ministerio de Finanzas, un convenio. Por cierto, estarán firmando en esta semana y que va a ser para este año. En años pasados, y más cuando cambiaba el gobierno, las arcas del Estado se encontraban totalmente vacías. Y pasaba un mes en lo que el nuevo gobierno empezaba a captar impuestos para poder empezar en el Estado su actividad. En la actualidad ya no sucede. Primero, porque la ley del presupuesto creó una disposición legal en la cual se establece que si uno de estos ministerios se le ha asignado dinero pero no lo ejecuta, sencillamente ese dinero ya no le corresponde para el ejercicio fiscal siguiente, sino que esos dineros regresan al fondo común del Estado. Y puede ser que el gobierno, en el nuevo ejercicio fiscal, ya puede disponer de esos recursos de acuerdo al nuevo presupuesto. Esa es una gran limitación. Y tal vez por eso ustedes se han dado cuenta que cuando empieza diciembre, muchas municipalidades empiezan a hacer una cantidad de obras corriendo, mal hechas, etcétera, pero lo que necesitan es gastarse ese dinero porque llegando el 31 de diciembre se terminó la fiesta. Eso regresa al fondo común del Estado. Igual, tal vez ustedes tengan las carreteras que están levantando pavimento que tal vez está bueno, como sucedió en esa carretera que está, yo no sé si lo vieron ustedes, pero cuando uno sale de la antigua para enlazarse a la carretera que viene de Chimaltenango y que va para Ciudad Vieja, para la costa, el asfalto está perfectamente limpio. Sin embargo, lo levantaron para echar nuevo, ¿no? Y fue a finales de noviembre. Nadie se explica eso. La explicación la tienen ahí en la televisión. Y ese dinero se quedaba en el Ministerio de Comunicaciones, sencillamente se iba a perder el negocio. ¿Sí? Pasaba al fondo común del Estado. Esa es la primera situación.
La segunda situación es el papel que actualmente está jugando la SAT. La SAT, cada año que pasa, ha ido mejorando desde que fue fundada. Por ejemplo, eso de la factura electrónica, no crean que fue un proceso de 2 años, 1 año para que funcionara como actualmente está funcionando. Eso lo aprobó inicialmente el primer directorio de la SAT. Y conforme han ido pasando los años, lo han ido mejorando y se ha convertido en la principal herramienta de la SAT para poder fiscalizar. Todo el mundo feliz y contento porque hace su factura, se la manda por correo al que se está comprando, pero también eso ya quedó en los sistemas de la SAT. Y la SAT entonces se le ha hecho mucho más fácil fiscalizar. Ahora le mandan a ustedes un citatorio en el que les dicen: usted está reportando en su declaración mensual 60,000 quetzales. Sin embargo, el sistema dice que usted emitió factura por 140,000 quetzales. Usted se le para el pelo en eso porque sabe que solo 60,000. Y eso sucedía mucho al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía? Porque los que hacían facturas no las hacían bien y entonces se salían del sistema y lo hacían de nuevo. Pero el sistema ya había quedado cargada en la factura. Había que seguir el proceso de anulación que el mismo sistema les da para que entonces quedara rebajada la cuenta que le llevan a uno en la administración tributaria. Algunos lo han aprendido, otros siguen haciendo eso y por eso tienen tenido problemas. Las exportaciones y las importaciones están súper controladas en aquello que les hablaba de la póliza electrónica. Cuando la administración tributaria cada vez está creando más sistemas para controlar desde su sede, pues entonces tienen mucho más tiempo con sus fiscalizadores para ir a fiscalizar cosas que antes no fiscalizaban. Por ejemplo, los almacenes de depósito. El otro que funciona, no se me viene ahorita el nombre, que funciona en el aeropuerto, que es de paquetería. Convex inicialmente surgió hace ya bastantes años, pero el convenio que tenía con el Estado, era que ellos eran los que determinaban cuánto le daban al Estado. Cuando surgió la administración tributaria, lo que le pagaban a la administración tributaria no se lo pagaban en efectivo, sino se lo pagaban con bienes. La administración tributaria les decía: necesitamos 100 computadoras, y nosotros se las compramos, ahí les damos. Necesitamos esto y lo otro, y así era como funcionaba. Cuando este directorio inicial se dio cuenta de eso, pues tuvo que cambiar los papeles. Ustedes nos van a dar el dinero que nosotros podemos gastar. La evolución del crédito fiscal con los exportadores. Otra herramienta de la SAT. Fíjense cómo se volvieron millonarios juntos aquí en Guatemala fabricando exportaciones. Viene la SAT y dice: no, ya no más devolución de crédito fiscal hasta que no se fiscalice. Y entonces, en la actualidad, piden devolución de crédito, pero saben que los van a fiscalizar inicialmente para poder devolver esas cantidades de dinero. Y cada vez van a ir fiscalizando mucho más de lo que antes fiscalizaban. Y no necesariamente por tener más fiscalizadores, sino porque mediante esas herramientas que están creando se les hace mucho más fácil. Y esa fase de
de obtención de recursos, entonces, tenemos que la principal fuente de los tributos, pero hay otra fuente que se tiene que tomar en cuenta y que es las actividades propias del Estado. O sea, son dos las grandes fuentes de captación que tiene el Estado: los tributos y las actividades propias del Estado. Ejemplo de las actividades propias del Estado: el arrendamiento de las tierras del Estado, la explotación minera, donde malo que bueno recibe algo de dinero. Dos ejemplos ahí son suficientes para entender actividades propias del Estado. Y hay una que es un monopolio. Es un monopolio. Solo el Estado es el que está captando recursos de la explotación de esa actividad. ¿Cuál es? Explotación de minería, dijo la segunda, ¿no? Explicaciones, dice el compañero. ¿Alguien tiene otra idea? El transporte. Gasto. Transporte. Los recursos es un monopolio. La actividad petrolera. Ya lo mencioné, la actividad petrolera, no, lo que percibe son... Transporte. El turismo está en manos de particulares. Igual que como órgano rector. Es lo que dijo el compañero, las frecuencias. Hay una superintendencia. Y constantemente esta superintendencia saca al mercado para que cada quien diga cuánto da por una frecuencia. Antes de descubrir, me recuerdo yo que era una competencia bien fuerte entre las dos grandes prestadoras del servicio de celular. Porque eso les da mayor facilidad de comunicación. Hay radios, las radios ahora ya no son particulares, sino que ya se dieron cuenta que son grupos, una familia, entonces tienen radios en todo el país y cada vez quieren más frecuencias para poder tener mejores ingresos, porque la publicidad es carísima. Entonces, esa es otra actividad propia del Estado y se considera un monopolio fiscal. O sea, está dentro del campo del derecho fiscal. Es una forma de obtener recursos de los particulares y no son tributos. La explotación de las frecuencias. Bueno, con respecto a eso, me gustaría agregar algo que es muy curioso de que tuvo, claro, sacó 5G, pero sin embargo no subastaron esa frecuencia. O sea que 5G no tiene demanda, porque no tienen la tecnología y la subasta. Solo hay un 5G. Un compañero me está contando que a lo que yo me estaba refiriendo, no quise decir nombre, se lo voy a decir. Yo solo dije las dos grandes prestadoras del servicio. Dice que el Estado no ha sacado La 5G. Las frecuencias de 5G. no ha sacado a subasta esa frecuencia de 5G, que sin embargo la anuncian como 5G. Yo creo que esos ya son detalles muy específicos de cómo es que está funcionando eso. Yo lo que quería dejar claro es que es una forma que tiene el Estado de obtener recursos y que está dentro del campo del derecho fiscal, dentro de las actividades propias del Estado. Dos grandes fuentes de captar recursos, entonces, tributos y actividades propias del Estado. Tributos, sí. ¿Qué actividades del Estado son las que participan de una forma más preponderante? Pues ya mencionamos una, la SAC, cuando lean, ustedes están leyendo las leyes de la SAC,
Empiecen a leer, porque acuérdense que aquí los calendarios los dan a una de la noche a la mañana. Yo pregunté hoy si ya había calendarios para el primer parcial y me dicen no, estamos en retrasadas. Sí, los oficiales, es lo que yo hablo, no le doy una fecha y después no, pero los oficiales todavía no hay. Los dan una vez o 20 días antes. Yo lo pregunté por los laboratorios. Una pregunta. El turismo y las remesas y las donaciones no contribuyen también al... El turismo, las remesas, yo compañero. Las donaciones, Las donaciones no superan realmente la cuestión tributaria y la actividad propia del Estado. Eso estando como hace algunos años un líder sindical con una donación de 10 millones de euros, si mal no recuerdo, que le iban a dar al Estado, querían que como el Estado iba a recibir esos 10 millones de euros, que se les subiera el sueldo a todos los que pertenecían al gremio que les estaban dando esa donación. Las donaciones son eventuales, sí son fuentes de recursos. Por eso yo dije las dos grandes fuentes. Ahora, en relación a las remesas, desde luego están cobrando mucha fuerza, pero es algo que también está ahí latente y que en un momento dado fluctúa. ¿Qué pasó cuando fue el fenómeno inmobiliario, la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos? Las remesas se redujeron. O sea, el Estado sabe que tiene sus ingresos, pero contar con ellos permanentemente, hasta ahorita han ido aumentando. Pero están sujetas las remesas en un momento dado a caer. Si hay un nuevo gobierno como el que se está formando en Estados Unidos y que ya se sabe que la tendencia es a atacar a los inmigrantes, tampoco menciono nombres. De afuera no vamos a hablar nombres. El Estado habla. Bueno, tenemos entonces la primera institución, la SAT. Los bancos del sistema. ¿Por qué los bancos del sistema? Porque son estos los que trabajan a la par de la SAT. Y es donde vamos a pagar nuestros impuestos. Y eso también tiene su historia. Y se las cuento porque si uno no sabe la historia, no sabe por qué es que está funcionando así. En el pasado, antes de la creación de la SAT, la mayor parte de los bancos del sistema, si no es que todos, recibían pagos de impuestos. Y cobraban un porcentaje por lo que estaban recibiendo. Fueran declaraciones a cero o con valor. Lo bonito del caso era que lo que se estaba pagando, algunos bancos del sistema se quedaban una semana, 15 días, un mes, 3 meses con el dinero del Estado. ¿Cuál es el negocio de los bancos? Mover el dinero. Y en cada créditos que tienen su nombre, el sistema bancario, por 7 días, 10 millones. ¿Cuánto cobraba un banco por prestar 10 millones por 7 días? Eran sus números, grandes cantidades de dinero. Como dicen los auditores, por si hay alguno aquí, estaban cabalgando con el dinero del Estado. Cuando llega la administración tributaria, lo primero que hacen es decirle a los bancos del sistema que ya no van a cobrar impuestos en la forma como lo estaban cobrando y que se les va a cambiar las cantidades que se les pagaban y que deben de firmar una
una escritura en la cual se establecían las condiciones. Y una de las principales condiciones era que tenían la obligación de que los dineros que se pagaran tenían que depositarse inmediatamente en una cuenta llamada fondo común. Los que han pagado impuestos saben que los cheques se hacen a nombre de fondo común. O sea, primera limitación para los bancos para hacer uso de esos recursos. Segunda limitación es que tenían que informar inmediatamente a la administración tributaria de lo que estaban persiguiendo. Y no podían pasarse de 5 días sin dejar de trasladar ese dinero al Ministerio de porque ese dinero no es de la SAT, siempre lo ha manejado. Y entonces, el que no cumpliera tenía una multa de 500, el banco que no cumpliera tenía una multa de 500,000 quetzales por cada vez que no trasladara los fondos o no cumpliera con esa disposición. ¿Qué banco del sistema iba a querer trabajar así con la administración tributaria? Ninguno. Entonces dijo al directorio, pero el Estado tiene un banco que es estatal. Que la iba creciendo. Estaban pensando sugerencias de técnicos que en todo el país había gasolineras, que se podía contratar a las gasolineras para que no se pagara. No se imaginan la cantidad de ideas que se hicieron. Pero alguien dijo, hay un banco estatal, y es el crédito hipotecario, cuando estaban de nacional en la. Y ese banco tiene la obligación de ser estatal, de aceptar las condiciones que está poniendo la SAT. Y hubo otro banco que también aceptó por tener en ese tiempo, no sé si todavía las tiene el Estado, acciones con ellos. ¿Cuál era el otro? Banrural. Y entonces, ellos sí aceptaron esas condiciones, los dos bancos. Y de esa cuenta es que ustedes vieron por muchos años, en el primer nivel del Ministerio de Finanzas, los dos bancos, Banrural y el hipotecario. Y no se podía pagar en ningún otro banco de impuestos. Lo digo en ese edificio porque ahí fue donde inicialmente se creó la SAT. O sea, ocupó los niveles que ocupaba la Dirección General de Rentas Internas, la Dirección General de Aduanas y otros órganos que tenían que ver con tributación. ¿Qué hacen los demás bancos del sistema cuando ven que esos dos bancos son los que están agarrando todo el negocio y son los que lo están beneficiando? Uno por uno fue llegando a la SAT, a decir que aceptaban y firmaban él el documento de escritura, porque fue en escritura pública, el contrato, donde aceptaban las condiciones que la SAT ponía. Solo hay dos bancos del sistema, el gobierno no queremos saber nada. Son dos bancos donde no se puede pagar. Por eso los bancos del sistema se toman en cuenta dentro de la fase de esta recaudación. El otro caso, la otra entidad son las municipalidades. Porque las municipalidades, de acuerdo a la ley del impuesto único sobre inmuebles, son las responsables de la recaudación del IUCI. Por eso es que ustedes como futuros notarios, cuando hagan una escritura de compra-venta, tienen que hacer un aviso al ICABI, que es el Catastro Nacional, y tienen que hacer un aviso al Catastro ICABI, que es el Catastro Nacional, y otro aviso al Catastro Municipal. Cuando hagan una escritura, consejo sano, pídanle al vendedor, una escritura de compraventa, pídanle al vendedor que les dé 2 desplegados
el desplegado de finanzas del ICABI y el desplegado del catastro municipal, porque los valores a veces varían. Y resulta que en la municipalidad están más bajos y en el ICABI están más altos. Y desde luego, si ustedes solo tienen el de la municipalidad, pues van a determinar el impuesto con respecto a las municipalidades. Pero cuando manden el aviso al ICABI, el ICABI les va a notificar que no le da trámite al aviso porque pagaron impuesto de menos. Y entonces ya les dan un plazo y se vuelve un expediente, etcétera, trabajo de más. Cuando no son ustedes los que van a ir a tramitar ese desplegado, tomen la norma de pedirlo. El desplegado del ICABI y el desplegado del catastro municipal. La otra entidad que participa muy activamente en esta fase es el Ministerio de Energía y Minas y Hidrocarburos. ¿Por qué? Porque este es otro órgano que es el responsable de la recaudación de otro impuesto, el impuesto de los derivados del petróleo. Cuando nosotros compramos un galón de combustible y decimos voy a surtirme 100 quetzales, por decir una cifra baja, algunos nosotros estamos subiendo unos 100 quetzales de combustible. Esa es la gran mentira. Y esos 100 quetzales va incorporado el IVA, 12%. Ay, sí. Y también va incorporado el impuesto que lleva a los derivados del petróleo. ¿Cuándo se dio cuenta la sociedad de eso? Sabían que pagaban IVA, pero no sabían que estaban pagando otro impuesto. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Ah? Bueno, dice un compañero adelante. No se han dado cuenta. De luego, la mayor parte de nuestra sociedad no tiene nada que ver con pago de impuestos o consumo de combustible. Una gran mayoría, luego, van a enterar. Pero ustedes, por ejemplo, ¿cuándo se enteraron de que sí o no lo sabían? Cuando me preguntan aquí adelante, ustedes se han dado cuenta que no me corro, ¿verdad? Porque el que me quiera hablar, yo digo que se habla fuerte. Y en el tiempo de la pandemia, cuando hubo un momento que estaba grabando la vida, impuestos para tratar de mantener. Yo me recuerdo que comunicaron empresas los impuestos de cuánto era que iba a costar el súper, esa publicación fue para hacérsela llegar ya más a más sectores de la sociedad. No se hace nada de alguna otra. ¿Cuándo se dieron cuenta? Porque tienen carro, moto. Yo me di cuenta de la factura cuando hasta abajo dice cuánto se pide pero la factura me La factura es de la compañía. Cuando se emitía la planilla del IVA. Ahí se dio cuenta la gente. Cuando se empezó a hacer la planilla del IVA. Cuando nosotros hacíamos la planilla del IVA, íbamos y poníamos factura número tal, de tal entidad, 300 quetzales. Ya el sistema era el que determinaba cuánto era de IVA. Pero también se dio cuenta la SAT que no estaban tomando en cuenta ese impuesto de los petróleo. Entonces hubo 2 años en que el sistema le decía es tanto, porque le hacía la operación de una vez de cuánto era del IVA y cuánto era del impuesto del petróleo. Ahí se dieron cuenta la gran mayoría de asalariados, que eran los que tenían que hacer la planilla, no tenían, sino que querían hacer la planilla de IVA, tenían que incluir las facturas de consumo de combustible, y entonces ya no era el 100% de la factura de la compra de combustible, sino era menos el IVA y menos los
Trabajo del Petróleo. Y es ese ministerio el responsable de la recaudación de los impuestos. El otro órgano es el Instituto Guatemalteco de Turismo. El Instituto Guatemalteco de Turismo, desde luego, es el órgano rector de toda esta actividad. Y yo me imagino que muchos de ustedes, cuando han ingresado a un hotel o similares, en la puerta de atrás hay un... ¿sí? Los hoteles similares. Está ese cartoncito que dice que cuánto es la tarifa y cuánto es el impuesto. Va incluido. No han viajado. La mayoría aprendió. Bueno, ese entonces es el Instituto Guatemalteco de Turismo responsable del cobro de este impuesto. No tiene nada que ver la administración tributaria ni tampoco con el otro del Ministerio de Educación. Y por último, la Tesorería Nacional. En la Tesorería Nacional es donde se centraliza todos esos recursos que el Estado está gastando. Y es la que, como otra institución que vamos a mencionar más adelante, son las responsables de controlar cómo es que se va a realizar la erogación. Nos vamos a quedar ahí. En la otra sección no aguantan tanto como ustedes. Solo vamos a abrir una pregunta que está haciendo el compañero. Eso quiere decir que se va a impuesto que cobra. Habían dos bancos en ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuáles son esos dos bancos que no soportan el pago de impuestos? ¿Es el impuesto que pagan los derivados del petróleo? ¿Cuál es el impuesto? ¿Qué porcentaje fueron? No lo tengo en mente. Depende, si es regular, No lo tengo en mente porque la persona creo que...